Qué bueno que continúe con nosotros en Punto de Cambio. Estamos conversando en esta ocasión sobre el estrés y la ansiedad, una pandemia silenciosa que afecta a muchas personas a nivel mundial. Y qué mejor para hablar de este tema que la psicóloga Heidi Úbeda. Gracias, Heidi, por acompañarnos. Bueno, les comento que Heidi es psicóloga clínica. Y bueno, bienvenida al programa. Primeramente, gracias por acompañarnos y por explicarnos un poco de qué se trata estas problemáticas que cada vez son más constantes entre nuestra población. Para comenzar, Heidi, ayúdanos a definir o a entender qué es estrés y qué ansiedad. ¿Qué las diferencia las dos? Claro que sí, un placer, un gusto estar acá realmente, es un honor para mí. Y como lo decías bien, esta pandemia es silenciosa, ¿no? Realmente el estrés y la ansiedad, nadie se libra de esto, lo vivimos cotidianamente, es casi como que el pan de cada día para todos y por eso es importante saber manejarlo. Bien, la diferencia entre estrés y ansiedad es que los dos se parecen en que los dos son un mecanismo de alerta. Nuestro sistema nervioso central nos manda un aviso en el estrés de que tenemos que parar, bajar el ritmo y enfocarnos un poquito en nuestro cuidado y nuestro bienestar. La ansiedad, como mecanismo de defensa, nos orienta de un peligro, algo que amenaza contra nosotros. ¿Qué es la diferencia? El estrés se maneja mucho más fácil o es cotidiano y pues de no manejarlo nos produce un burnout. En cambio, la ansiedad tiene dos vías. Es una ansiedad adaptativa, como te decía, como un mecanismo de defensa que nos ponemos nerviosos ante una exposición, por ejemplo, y eso es natural. Pero se puede volver patológica o se puede volver en un trastorno de ansiedad cuando, por ejemplo, la percepción de peligro es irreal, es imaginaria y trastoca las ansiedades, las emociones, nos pone ambivalentes, nos pone irritables. Bien, las dos son peligrosas, te decía. ¿Por qué? Porque juegan con nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros estamos estresados, no es lo mismo estar estresado porque tuve 48, 70 horas de trabajo en la semana y ya el cuerpo y la mente me está diciendo tengo que descansar, a estar con un estrés en un grado que ya no puedo concentrarme en las actividades diarias, que ya me siento más fatigado, que ya no memorizo las cosas, que ya no presto atención y todo eso se van haciendo síntomas pequeñitos que llegan a subir altos niveles de estrés, exceso de preocupación y se desencadenan en el trastorno del quemado que se llama burnout. Entonces eso se ve mucho cuando estamos estudiando para los jóvenes, cuando estamos trabajando, ya cuando somos adultos se ve reflejado en nuestro trabajo y va disminuyendo nuestra capacidad de eficacia y eficiencia. Ahora, ¿qué síntomas físicos pueden presentar una persona estresada y ansiosa? Sí. ¿Varían de persona a persona? ¿Cuáles son los más comunes y de qué manera estos pueden ir progresando? De hecho, varían según si es estrés o es ansiedad. Aunque estén correlacionados, el estrés puede llevar a la ansiedad y la ansiedad puede desencadenar más estrés. Los síntomas del estrés son la rigidez muscular, mucha tensión en la espalda o en los brazos, dolores de cabeza, falta de sueño, falta de concentración. Si te fijas, son más físicos. El único que atenta contra nuestra salud mental más a profundidad es el bloqueo emocional y el bloqueo cognitivo o de pensamiento, que es el que no nos permite que nosotros recepcionemos más información, porque estamos totalmente bloqueados y ya esa es una alteración mayor. En cambio, la ansiedad también tiene tres tipos de síntomas, que es físicos, alteración en el estómago, de pronto empezamos a pensar que es gastritis y vamos al médico y no tenemos esa gastritis y hay mucho dolor en el estómago, hay náuseas, hay mareos, temblor en las manos, sudoración, se nos pone ruborizada el rostro y eso es físico. Mentalmente son los pensamientos intrusivos, empezamos a tener exceso de pensamiento, a esto se le llama rumia mental, que es que ponemos el foco de atención solo en un problema o en una situación que estamos pasando y todo el día lo pasamos sobrepensando, entonces altera esa capacidad para pensar, también nos bloquea para aprender más, nos quita la motivación, nos quita la concentración, en eso se parece con el estrés. Sin embargo, también tiene un componente emocional. En el componente emocional, la ansiedad te da o mucha tristeza o de pronto ira. Entonces estamos con un estado de ánimo muy ambivalente.
En psicología a la ansiedad le llamamos la viajera, porque o estamos en el pasado y acumulamos tristeza, frustración, mucha ira incluso o enojo, o andamos en el futuro, anda viajando la mente y tenemos impotencia, frustración, incertidumbre y estamos muy ambivalentes y de pronto alguien nos habla y nosotros le contestamos muy mal. Significa que ante esos indicadores estamos con mucho estrés y ya con ansiedad o con mucha ansiedad que nos está provocando estrés. Y eso afecta grandemente nuestro círculo. Hay personas, como bien lo decía Heidi, que pueden desarrollar las dos, la ansiedad y el estrés. Estar en este sentido, ¿cómo afecta la calidad de vida de las personas que están en esta condición? Bueno, imagínate en las funciones diarias. O sea, una persona que pasó con ansiedad, muy probablemente su sueño no fue reparador, quizás durmió 3, 4 horas, ya sea por un alto nivel de estrés o por un alto nivel de ansiedad. Y eso hace que sus funciones diarias no se hagan con el nivel de energía que uno requiere. Si uno no duerme bien, uno no anda un buen ritmo al día siguiente. Por ende, las tareas no las haces con buena concentración, no vas a ser eficiente en el área laboral. Y los vínculos y las relaciones se afectan por el estado de ánimo. Si ando muy triste, si ando sin energía, voy a tender a aislarme de mi red social. O si ando muy irritado, voy a tender a contestarle mal a mis hijos, a mi pareja o a mis amistades o en el entorno laboral. Entonces afecta mucho las funciones diarias. ¿Tiene que ver esto con el cortisol? ¿Qué tiene que ver esto? Totalmente. Bueno, todos somos un cableado perfecto y lo que son las hormonas del bienestar somos nosotros quienes las activamos y las del malestar también. Entonces, aunque esto sea un mecanismo de defensa que activa nuestro sistema nervioso central, también nosotros lo podemos estar generando. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos, ya sea en la ansiedad o en la depresión, pensamientos negativos, creencias limitantes, pensamientos que están ahí intrusivos, dilatamos 16 segundos para enviar cortisol por el canal somático del corazón. Entonces empieza a bombear cortisol y ya todo el día para nosotros fue bajo estrés y bajo ansiedad. En cambio, cuando nosotros cambiamos nuestro sistema de creencias, cambiamos nuestros pensamientos a positivos, bombeamos en 16 segundos también dopamina, serotonina y todas las hormonas del bienestar. Por eso es que generalmente tratamos de que la ansiedad y la depresión la gente lo pueda manejar sola. Es necesaria la terapia, es necesaria la atención psicológica, es necesaria todas las técnicas que se aprenden en las sesiones, pero lo más importante es saber que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de andar nuestro cuerpo lleno de cortisol, noradrenalina y todas las hormonas del malestar o llenas de las hormonas del bienestar. Y eso está dentro de nosotros, no lo tiene el terapeuta, no lo tiene el que nos asiste, no nos pueden dar una pastillita de eso, somos nosotros con actividades diarias que lo podemos lograr. Y la primera y principal es la del pensamiento positivo. Ahora, ¿qué tiene que ver en esto los métodos o el estilo de vida, la alimentación? En cuanto a desarrollar estrés y ansiedad, ¿puede influir de manera directa? Totalmente, porque mira, si tienes higiene de sueño, por ejemplo, estás garantizando dormir 6, 8, 7 horas diarias y eso ya te va a dar mayor energía el día siguiente. Si tienes buenos alimentos o buenos hábitos de alimentación, vas a andar tu cuerpo en equilibrio, vas a andar sano, te vas a sentir saludable. Si te ejercitas, podés tener estas hormonas del bienestar activadas y eso también va a hacer que tu nivel de estrés y ansiedad esté regulado. Y sobre todo cuando estamos optimizando nuestro tiempo, administrando bien nuestras tareas, nuestros objetivos, eso hasta nos evita la procrastinación. Por ende vamos a tener un balance en todas las áreas de nuestra vida porque estamos dando chance para todo. Ahora, usted mencionaba ahorita hace ratito, hay algunas personas que cuando se sienten ansiosas o estresadas tienden a tomar medicamentos, ciertos medicamentos, ya sea recetados o lo compran en la farmacia. No puedo dormir, me voy a beber una pastilla para dormir o me voy a beber una pastilla para relajarme o un té. ¿Es esto recomendable
para las personas? Mira, hay muchas terapias alternativas, está la psicofarmacología, que también en algunos casos, por eso te explicaba, no es lo mismo tener un nivel de estrés óptimo, que todos los vamos a tener, o ansiedad en algún momento de nuestras vidas, a un trastorno ya de ansiedad o un estrés burnout, que ya se fue al otro extremo. Ahí sí, muy probablemente ya vas a necesitar que te receten un fármaco para ir regular, porque estos neurotransmisores de los que te decía, que son de las hormonas del bienestar, necesitan a veces un fármaco para poder estabilizarse. Ya, entonces, no es lo mismo llegar a esos extremos que nosotros solo automedicarnos. Cuando es automedicación no es recomendable, porque necesitas la orientación, el tiempo que te lo vas a tomar, la cantidad que te vas a tomar y para qué te lo vas a tomar, porque cada fármaco es diferente. Eso desde la psicofarmacología. Ahora bien, en medicinas alternativas como té, hierbas, inciensos y este tipo de cosas que puedes tomar, sí está bien, es para regular el sistema nervioso central. Sin embargo, no hay que abusar, porque todo en extremo más bien te puede desarrollar otro tipo de patologías. Entonces, no es recomendable hacerlo si no tenés la indicación. Ahora, ¿de dónde nacen estas indicaciones de tecito, de hacer algunas actividades? Nacen de la terapia. Hay varias corrientes o modelos que utilizamos, por ejemplo, la cognitiva conductual, que te ayuda a dejarte tareas en casa. Si estás estresado, te enseñamos a administrar el tiempo, a optimizar tus objetivos, a ir dando equilibrio. Eso desde un modelo cognitivo-conductual. Desde un modelo que se llama TREC, enseñamos a las personas a tener balance entre sus pensamientos, sus creencias y sus emociones, para que identifique cómo se está sintiendo y logre tener equilibrio en el día a día. Está el modelo MDR. MDR, ¿qué hace? Sanar la sintomatología física, y lo sistémico, que ayuda a ver cómo estás en el área de pareja, cómo estás en el área de familia, en el área de trabajo, porque esos son detonadores que pueden producir ansiedad y estrés. Entonces eso se trabaja, pero nacen las recomendaciones como por ejemplo hacer respiración, que esto ya es desde el mindfulness, hacer respiración, hacer meditación, sale a correr, caminar, comer saludable, y empezamos a generar esos hábitos. Toma tecito, este tipo de tecitos, por ejemplo, en este horario, hace estos pasos para la higiene del sueño, como condicionar tu cuarto, poner aromas, pero todas esas recomendaciones nacen de la terapia. Si bien es cierto que hoy en día podemos entrar a cualquier plataforma de internet y ahí tenemos toda esa información, pero cada organismo es diferente. Si a ti te hace bien un té de vainilla, puede ser que a mí eso más bien me cause insomnio. O un té de menta, que a muchas personas los energiza, a otras más bien les quita la energía. Entonces va a depender y va a variar de cada individuo cómo es el tratamiento que tiene que llevar, sea estrés crónico o estrés leve, pero es necesario, cada uno va a diferenciar cuál va a ser el paso a seguir para manejarlo. No todo nos cae bien a todos. Ahora, Heidi, en estos casos que vos decís que son extremos, ¿qué señales nos pueden dar evidencia de que la persona realmente ya no está de solamente un acompañamiento, sino que necesita algo más? Claro que sí. Por ejemplo, cuando la ansiedad ya nos enfermó mucho físicamente, que ya tenemos gastritis, que ya tenemos que se nos cae el pelo, que nos andamos comiendo las uñas, que hay mucha caspa, esos son indicadores que ya es hora de ir a buscar al médico. Nosotros podemos prevenir, llegar hasta ahí con todas estas actividades, pero si ya estamos ahí, es necesario buscar ayuda en el caso del estrés. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, también cuando nos empezamos a pelear mucho con los demás, y esto podrá parecer pequeñito, pero esa irritabilidad que me tiene disgustada con mi mamá, con mi hijo, con mi pareja, con alguien en el trabajo, y que es constante, semana a semana, 3-4 veces en la semana estoy teniendo esos estallidos de irritabilidad, hay que buscar ayuda, porque el estado de ánimo está cambiante y eso va a tener mayor repercusión, porque, por ejemplo,
Si pasamos 4 días a la semana discutiendo de esta forma y no entendemos por qué, muy probablemente nos vamos a empezar a aislar, vamos a perder nuestra habilidad social y nos podemos entrar en una depresión. Entonces la depresión y la ansiedad son dos caras de la misma moneda. Están bien juntas y por eso es necesario prestarle atención. En cuanto al estrés, cuando nosotros ya sentimos que estamos procrastinando las tareas o que estamos en una clase de pronto y ya sí que no entra en la cabeza, decimos ya no me concentro, no presto atención, no sé por qué no le entiendo a esto, se me dificulta mucho aprender, busquemos apoyo porque el estrés ya está llegando a su línea final. Permítame hacer una pausa, claro Heidi. Al regresar estaremos conversando con la especialista sobre todo de qué manera ha impactado la pandemia de la COVID-19 en que cada vez estén ocurriendo más este tipo de episodios en las personas. Ya regresamos.